Amazing Discoveries presenta Reavivando la Reforma. Presentado por el profesor Walter White. Han invalidado tu ley. Primera parte. ¿Qué dice la Biblia? Mi pueblo muere por falta de conocimiento. Me gusta la traducción afrikaans. Sé que ustedes no la comprenden, pero suena tan bonito. Dice: My volk gaan ten gronde aan 'n gebrek aan kennis. ¿No es bonito? Alguien dijo: afrikaans no es un idioma, es una enfermedad de garganta. My volk gaan ten gronde. Mi pueblo va... No se puede traducir. Se hace pedazos, cae destrozado, siendo eliminados, aniquilados, aplastados. Todo esto está conforme con el texto. Es una traducción muy bonita. Y así temo que parte de lo que voy a decir puede, ya saben, para algunos puede sonar, bueno, se va a volver un poco técnico ahora. Pero tenemos que entender los lenguajes que se hablan por ahí en el mundo y de lo que trata todo esto para que podamos entender lo que estas personas están haciendo en realidad. ¿Saben? ¿No es este el año cuando el Papa estuvo en Estados Unidos? ¿No es este el año cuando él habló a las Naciones Unidas? Es este, ¿no? ¿Y qué dijo? Nadie sabe lo que dijo. No dijo nada. No dijo nada. O eso es lo que piensa la gente. Y he leído lo que se escribe sobre lo que dijo y, ¿saben? No he encontrado nada. Amigos, había mucho, pero nosotros no sabemos lo que dijo. Así que vamos a ser un poco técnicos y ver dónde están ellos y qué enseñan en realidad. He titulado 2 conferencias: Han invalidado tu ley. Parte 1, lo que implica que habrá una parte 2. Bien, así que habrá 2 conferencias sobre este tema, interpuestas con otra conferencia que espero sea terminada para esta serie. Y tiene un nombre raro. Me gustan los nombres raros. No lo he decidido totalmente, pero creo que voy a llamarla Los Príncipes Sostenibles y Teleportables, sea cual sea el significado de eso. Pero vamos a hablar primero de Han invalidado tu ley. Salmo 119, 126. Señor, ya es tiempo de que actúes, porque han invalidado tu ley. Dios va a intervenir en los asuntos de los hombres
cuando su ley haya sido eliminada. Y la pregunta es, ¿cuán cerca estamos de ese evento? Bueno, se necesitan 2 conferencias para discutir esto. Lamentaciones 2:9. Sus puertas están echadas por tierra. Él destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre los gentiles. La ley ya no existe. Sus profetas tampoco encuentran visión de parte del Señor. Así que la ley está muy vinculada con todo referente a Dios. No te metes con mi ley. Está grabada en piedra. Este escritor protestante escribe, Nehemías se humilló ante Dios, dándole la gloria debida a su nombre. Lo mismo hizo Daniel. Daniel no tenía miedo de ser visto rezando a la ventana. Era su costumbre. Para detenerlo, rápidamente fue enviado el mensaje de que la autoridad del rey era mayor que la del Rey de Reyes, Jesucristo. Estudiemos las oraciones de estos hombres. Ellos nos enseñan que debemos humillarnos, pero que nunca debemos borrar la línea de demarcación entre el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y los que no tienen respeto por su ley. Así que echemos una breve mirada a los primeros versículos del libro de Daniel, capítulo 9. Daniel dice, y volví mi rostro al Señor Dios buscándole en oración y súplica, con ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije, oh Señor, Dios grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus decretos. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Hemos pecado. No hemos prestado atención a tus mandamientos. Hemos despreciado a tus profetas. Esta es la oración y Daniel es un tipo para el pueblo del fin del tiempo. Su nombre significa juicio, el pueblo del juicio al fin del tiempo. El estándar del juicio es la ley de Dios. Hablad y obrad como unos que serán juzgados según la ley de la libertad. Ellos invalidan la ley de Dios porque Satanás odia la autoridad de Dios. No lo admite. ¿Qué oración fue la que salió de los labios de Daniel? ¿Qué humildad de alma revela? Se reconocía el calor del fuego celestial en las palabras que subían hasta Dios. El cielo respondió a esta oración enviando su mensajero a Daniel. En nuestros días, las oraciones ofrecidas de esta manera prevalecerán ante Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Así como en los tiempos antiguos, como se ofrecía en la oración, descendía fuego del cielo y consumía el sacrificio sobre el altar, en contestación a nuestras oraciones el fuego celestial vendrá a nuestras almas. La luz y el poder del Espíritu Santo serán nuestros. Esa fe cerró la boca de los leones. Esa fe puede cerrar todavía la boca de los leones hoy. Pero existe una triste realidad que cuando estás por justicia y verdad, y cuando estás por Jesucristo, por lo que Él es, enfrentarás los vientos de los conflictos. Esta tierra está cubierta de la sangre de los que estuvieron para justicia y verdad. Esto es uno de los dichos de Martín Lutero. Donde está Cristo, siempre Él va en contra de la corriente. ¡Wow! Esto es verdad. Si estás por la verdad, tendrás los vientos soplando contra ti. Dios ha indicado ciertas leyes y estándares en el mundo para la felicidad del hombre. Es cuando nosotros violamos esas leyes que la infelicidad abunda. Dios también ha ordenado su creación de tal modo que cada organismo cumpla su propósito, y cuando nosotros deterioramos este propósito, la Biblia dice en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y está en dolores como de parto hasta ahora.
Tenemos problemas. Este planeta está en problemas. Nuestra fe se basa únicamente en Jesucristo y su justicia. Es cierto que hemos violado las leyes naturales. Apocalipsis 11:18 dice, y se han airado las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Esto no es solo en términos del ambiente físico, de contaminación. Escuchamos un montón sobre estas cosas hoy, ¿no? Todo el planeta está en un estado deplorable. Así es, pero la Biblia dice que el planeta será cambiado como una ropa envejecida. Y es esta publicidad que escuchamos en el mundo de hoy. ¿Será parte de algún plan o que está pasando por ahí? Vamos a hablar sobre esto en las próximas conferencias. Quiero hablar sobre cómo violamos el orden de Dios. Y sé que habrá algunos sensibles dedos gordos de pie en esta audiencia y en el mundo. Y no es mi intención hacer el patriarca o el sabe todo. Pero Dios tiene un cierto orden en las cosas. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, y dominad sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Quién tiene el dominio sobre el planeta? El hombre. Dios mismo le dio el dominio para señorear este planeta. Claro que hay quienes abusan este privilegio, pero Dios no puso la tierra sobre el hombre, sino que puso al hombre sobre la tierra. Si vas a la hipótesis Gaia, según John Vennon, James Lovelock ha formulado la hipótesis Gaia, que hoy es conocida como la adoración a la tierra. Promueve el holismo que tuerce y distorsiona Génesis 1. Y vamos a ver que el diablo ha conseguido pervertir, invertir y eliminar cada uno de los aspectos en el orden de Dios, incluyendo su ley de los 10 mandamientos. Hemos violado la distribución de roles. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y señoras, Él creó a Adán primero. Lo siento. Y genéticamente Adán tiene todos los genes que se necesitan para ser una mujer, pero una mujer no tiene todos los genes que se necesitan para ser un hombre. Ella no tiene la cromosoma Y. Y este es el orden que Dios ha indicado. ¿Por qué? Para señorear sobre la mujer, Dios nos libra. Dios no acepta nada sino ofrenda voluntaria. Dios no obliga, Dios no fuerza. Él dice, cuando yo sea levantado, atraeré a todos a mí. No te voy a obligar, no voy a hacer que me adoras. Es cuando comprendemos el carácter de Dios, que por nuestra propia voluntad doblamos las rodillas ante Él, porque esa es la única ofrenda que es ofrenda voluntaria aceptable. Un amor que es forzado no tiene valor alguno. Si mi esposa me amaría porque eso debe hacer, Dios no lo quiera, ¿qué matrimonio infeliz tendríamos? Si ella me ama a pesar de lo que soy, y yo puedo ser muy pesado, créanme, entonces es de valor. Tiene un valor intrínseco. Porque le he creado por mi gloria. Yo lo he formado. Sí, yo lo hice. Isaías 43:7. Somos creados según la imagen de Dios, tanto hombres como mujeres. Y no te metas con la imagen de Dios. Génesis 3:16, algo terrible pasó. A la mujer dijo,
multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él señoreará sobre ti. Oh. Y a Adán le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu esposa y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y desde entonces, la vida fue una miseria. Y los hombres creen que ellos deben enseñorearse de las mujeres hasta que las mujeres se rebelan y señorean sobre el hombre. ¿No es esto lo que tenemos hoy en el mundo? Y no entendemos esta orden. ¡Qué frase desgraciada! Y nosotros decimos que se trata del parto. El parto es una cosa momentánea. Son solo unas pocas horas. Incluso si se trata de 21 horas. Incluso si se trata de 24 horas. Pero ¿qué es esto comparado con esta nueva vida que está en tu mano, que se puede abrazar y elevar a la gloria de Dios? Nada. Esto no tiene nada que ver con el parto. Esto no tiene nada que ver con la concepción y el dolor del parto. Esto tiene que ver con la forma de pensar. Con dolor darás a luz los hijos. Esto tiene que ver con la formación de la mente de un niño y con el espíritu rebelde. Toda madre sabe cuánta oración se necesita para criar a un niño para la gloria de Dios en estos días. ¿Y cuáles son los peligros? Son increíbles. Así que la mujer ha sido dotada con la tarea de criar a los hijos para la gloria de Dios. Y ella va a hacer esto con el dolor, con muchas lágrimas. Y su deseo será para su marido. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida, con el sudor de tu frente. Espinos y cardos te producirá. Esto dice la Biblia. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Sentencia de muerte. Todos vamos a morir. ¿Cuál es la mentalidad del hombre? Soy un proveedor. Tengo que mantener a mi familia. Así que la forma de pensar es, tengo que trabajar con el sudor de mi frente. Así que ahora de repente, de donde estaban juntos, ahora están separados. ¿Cuántas mujeres dicen al marido cuando llega a casa por la noche y los niños han sido difíciles? Nunca estás ahí para ayudarme. ¿Dónde estabas cuando los niños hicieron esto y esto? Él desearía estar ahí y ayudarla con esta tarea, pero está afuera, tiene que trabajar. Su mentalidad es proveer. Toma esta mentalidad del hombre y oblígale a otro molde. Él puede hacerlo. Tome esta forma de pensar, esa de educación de niños, de la mujer, y dale otra tarea. Ella puede hacerlo. No hay duda al respecto. Ella puede hacer todo lo que un hombre puede hacer, y probablemente ella puede hacerlo mejor. Ella puede realizar varias tareas. El hombre solo puede realizar una. Se trata de la mentalidad. Y esta es la mentalidad de la mujer. Y eso es porque los niños se aferran a la falda en lugar del pantalón. Incluso las personas religiosas entendían eso. Por eso crearon esa imagen de la diosa. Es por eso que crearon la imagen de María. Porque tendemos a querer correr a la madre. Mi hijo, siempre me meto en problemas. Porque siempre me equivoco con su edad. Porque por alguna terrible razón la cambia cada año. Él tiene alrededor de 23, creo, tal vez. ¿Voy a recibir una paliza? 24. Ok, otra vez tengo problemas. 24. Y él llama por teléfono hasta hoy y dice, ¿puedo hablar con mamá? Yo digo, ¿cuál es el problema? Y él dice, ¿puedo hablar con mamá? Y entonces le doy el teléfono a mamá y él dice, mamá, tengo problemas con mi coche. ¿Qué se supone que es que podría matarle por eso?
¿Por qué haría algo así? Quiero decir, seguro que me podría preguntar a mí qué hacer con su coche, ¿verdad? No, él pregunta, ¿puedo hablar con mamá? Esta es la mentalidad. Las madres los están cuidando. Las madres son las que hacen estas cosas bien. Pero hoy les damos la vuelta, la ponemos al revés y forzamos las mentalidades opuestas para la gente. Y es por eso que los suicidios aumentan de manera exponencial. Y mientras eliminamos la función y la cambiamos, así llegamos a ser obsoletos en nuestra forma de pensar. Y muy a menudo los hombres no pueden manejar la situación. Los hombres se suicidan a un tal ritmo como nunca antes. Si tomas las naciones industrializadas, donde hay este cambio de tendencia, como en Japón, es totalmente increíble. Y tu marido señoreará sobre ti. Bueno, la historia demuestra que los hombres han sido irrazonables. Pero eso no es lo que Dios quiso decir. Mateo 20:25 dice, entonces Jesús llamándolos los dijo, ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad? Pero entre vosotros no ha de ser así, sino que el que quisiere ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor. ¡Wow! Maridos, amad vuestras esposas, así como Cristo ama a su iglesia. Esposas, obedeced vuestros maridos. ¿Trata esto de obediencia ciega? No permita a Dios que sea obediencia ciega. Los dos son iguales. Cristo nunca ha forzado, nunca ha coaccionado a nadie. Estoy totalmente libre. ¿Cuántos matrimonios tienen libertad absoluta? Muy pocos. Ya sea uno o el otro es a menudo esclavo del otro. Y siempre y cuando se mantenga así, el matrimonio es, entre comillas, feliz. Pero al tirar de la cadena, todo el infierno se desata. ¿No es así? Como cristianos tenemos que dar libertad, al igual que Cristo da la libertad. Así que estamos invirtiendo la distribución de roles en el mundo de hoy. Y hoy el sostén de la familia, el que está con el sudor de la frente afuera, es a menudo la mujer y no el hombre. Y no hablo de las familias sin niños. No hay otra opción. Hay que hacerlo así. En la revista Humanista, su autor, Ryan Eisler, dice, hablando de igualdad de derechos, es absurdo decir que uno es un humanista, pero no es feminista. El feminismo es el último desarrollo evolutivo del humanismo. El feminismo es humanismo en su nivel más avanzado. Tenemos que ser feministas. El humanismo entonces se basa realmente en el feminismo, la evolución, el ateísmo y el comunismo. Vaya, ¿dónde está conduciendo esto? Aquí tenemos el Instituto de Desarrollo Rural. Estas son organizaciones gubernamentales oficiales. Ellos dicen, las mujeres representan más del 50% de la población mundial y proporcionan el 60-80% de la mano de obra agrícola en el mundo. Sin embargo, algunas investigaciones indican que ellas poseen menos del 5% de las tierras del mundo. Los activos y los ingresos en manos de las mujeres resultan en un mayor consumo de calorías y una mejor nutrición para la familia que cuando está en las manos de los hombres. Vaya, en otras palabras, si la casa está en mi nombre, comemos peor que cuando está al nombre de ella. ¿Alguna vez has escuchado semejante basura en toda tu vida? Pero este es el adoctrinamiento que está ocurriendo. Así que ahora necesitamos un cambio. En vez de hacer las cosas juntos, ahora tenemos que cambiarlas de uno a otro. Todo lo que hacemos es cambiar los polos. No vamos a recibir nada bueno. Y luego puedes leer sobre los derechos de propiedad para la mujer. Aumentan el estatus de las mujeres y el poder de negociación dentro del hogar. Los derechos de propiedad seguro ofrecen aquí un incentivo, un modo de acción para cambiar las cosas patas arriba. Aquí tenemos la red de agencias internacionales de Naciones Unidas. Las mujeres tienen la llave para conseguir los objetivos del desarrollo. Mijiro. Los esfuerzos para alcanzar los objetivos internacionales de desarrollo deben centrarse en la capacitación de las mujeres. No tengo nada en contra de las capacitaciones de las mujeres. No hay nada peor que hollar cualquiera de los dos sexos. Pero cambiarlo completamente al reverso y tener dominio del uno sobre el otro es equivocado.
Y darle la vuelta y tener al uno dominante sobre el anterior es igual de malo. No vamos a reparar nada. No hacemos las cosas bien, esto no es cristiano. Y aquí tenemos el servicio de noticias de la ONU y esta es la secretaria general adjunta de las Naciones Unidas, Asha Rose Mijiro, y está escribiendo. Los esfuerzos para alcanzar, se trata de 2008. Los esfuerzos para alcanzar los objetivos internacionales de desarrollo deben centrarse en la capacitación de mujeres. Así que esto es de lo que hablan los medios de comunicación. Empoderamiento, capacitación, empoderamiento, empoderamiento, empoderamiento. Empoderar a uno automáticamente significa ¿qué? Desempoderar al otro. Así que aquí vemos un cambio, una inversión de roles. Empoderar a las mujeres no es solo un fin en sí mismo, es un requisito previo para alcanzar todos los objetivos de desarrollo del milenio. Nuestra visión común para construir un mundo mejor en el siglo XXI. Así que la visión es ponerlo patas arriba. Esto no es una mejora. Si hubieran dicho, vamos a compartirlo, igualmente, esto hubiera sido bonito. Pero no, nosotros lo vamos a poner al reverso. Para lograr esto ha sido crucial promover la afirmación activa, la protección de los derechos humanos, capacitación en liderazgo, programas de aprendizaje para mujeres jóvenes, un manifiesto de las prioridades políticas de las mujeres, todas estas cuestiones. Y tenemos todas esas megas organizaciones que entran en juego en el mundo para lograr estos objetivos. Y luego tienes estos desarrollos interesantes. Recuperación y reivindicación de las maneras antiguas de sanar nuestras vidas. El círculo sagrado, que está entrando en la religión de una forma mega en el mundo. El círculo sagrado es una hermandad de mujeres ambiciosas dedicadas a reclamar la diosa y comprometidas con la sanidad de nuestras vidas. Así que tenemos que volver en contacto con esta noción de diosa. Luciferus es el género femenino de Lucifer. Cuando la mujer sana, la tierra sana. Nos reunimos en el espíritu de amor y confianza para compartir nuestra recuperación, descubrimiento y empoderamiento. Nuestro objetivo principal es proveer unidad y apoyo a todas las hermanas que están reclamando las maneras antiguas para curarse de la locura de la humanidad dormida y las formas inconscientes e insidiosas del patriarcado. ¿Comprenden hacia dónde vamos? Simplemente le damos la vuelta y vamos de vuelta a la adoración de la tierra. Nos reunimos, escribe Mijiro, para compartir nuestras historias personales, identificar problemas y soluciones comunes, transmitir los muchos beneficios que se obtienen honrando a una espiritualidad centrada en la diosa. Ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo. Y todas estas formas antiguas y todas las costumbres paganas se convierten en moda y entran en el vocabulario de la humanidad. Y tenemos estos clubes donde los hombres y las mujeres ya no conectan más. Hablo a mis hijos y les digo, ya saben, yo pienso como un hombre. Lo siento, pero ya saben, es parte de mi cromosoma Y. Y yo digo, escucha, esa es una chica bonita. Oh, no, papá, no puedo hablarle. Ella tiene que hablarme a mí. ¿Cómo? Simplemente no comprendo esto. Soy un anticuado y el mundo está al revés. ¿O no se han dado ustedes cuenta de que el mundo está al revés? ¿Han notado eso? Así que no solo estamos invirtiendo la distribución de roles y manteniendo la separación mientras lo hacemos, pero también violamos la ley de Dios. ¡Wow! Isaías 24:5. La tierra también se corrompió bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, cambiaron las ordenanzas, quebrantaron el pacto eterno. Iremos tan lejos que no solo ataquemos la distribución de roles, pero que en realidad ataquemos la ley de Dios, su autoridad. La Biblia dice que el poder del cuerno pequeño, Daniel 7:25, pensará en cambiar los tiempos y la ley. En realidad lo hace. Los reformadores identificaron este poder como siendo ¿quién? El papado romano. ¿Ha cambiado la ley de Dios? El Papa dice, el Papa tiene el poder de cambiar los tiempos, abrogar leyes y dispensar todas las cosas, incluso los preceptos de Cristo. Ellos mismos escribieron esto. Podemos cambiar la ley de Dios. El decretal
Romano Católico dice, el Papa puede pronunciar sentencias y juicios en contradicción con los derechos de las naciones, con la ley de Dios y el hombre. Puede deshacerse de las órdenes de los apóstoles, él siendo su superior, y de las reglas del Antiguo Testamento. ¡Cuánta arrogancia! ¡Cuánta arrogancia! La voluntad del Papa es sinónimo de... Y ahora tenemos que tener mucho cuidado cómo leemos estas declaraciones. Cada palabra está cargada. Cada palabra, cada acción que va hacia afuera para que la gente lo vea, contiene un mensaje. Y tenemos que averiguar el mensaje si queremos entender cómo Satanás está estableciendo su reino. La voluntad del Papa es sinónimo de... ¿Cuál es esa palabra? La razón. Él puede prescindir por encima de la ley y puede del mal hacer bien, corrigiendo y cambiando las leyes. Papa Nicolás, citado en Actos para los Tiempos. Quiero que guarden la palabra razón. Segunda Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Pecado? ¿Qué es eso? El cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Así que aquí está otro Dios en la tierra que va a tomar el poder para sí mismo, de negar lo que ha dicho Dios y cambiarlo por otra cosa, el hombre del pecado. ¿Cuál es la definición del pecado? 1 Juan 3:4. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Así que el hombre del pecado debe tener un problema con la ley de Dios, ¿correcto? Por definición debe tener un problema. Bueno, vamos a ver qué hizo la religión católica con la ley de Dios. Pero no solo eso. Tenemos que entender por qué lo hizo y cómo me afecta a mí y cómo te afecta a ti. Bueno, voy a comparar la Biblia y estoy usando la versión King James, el rey Jaime, con el Catecismo Romano Católico, el actual. Catecismo, artículo 2052 a 2557, en relación con la ley de Dios. Vamos a leer los mandamientos en la Biblia y luego vamos a compararlos con el romano catolicismo. Y luego veremos cómo fueron cambiados y por qué. Porque el cambio está basado ¿en qué? En la razón. Buena palabra. El primer mandamiento dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. El Catecismo Romano Católico dice: Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dios ajenos delante de mí. Bueno, ¿qué se ha ido? Esto desapareció. Que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Si quieres ser un gobernador universal y quieres unificar todos los sistemas religiosos, entonces una ley basada en la razón no se puede acomodar muy específicamente a la deidad a que te refieres. ¿Comprenden? Es decir, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, es muy específicamente el Dios al cual adoraban los judíos. Y eso excluye cualquier otra deidad. Así que es políticamente inconveniente hacer estas referencias específicas. Así que vamos a sacarlos y dejar solo: Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y así resuelvas el problema. El segundo mandamiento dice: No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos.
Dios no dice aquí que Él va a castigar a los hijos por los pecados de los padres. Él está simplemente diciendo que, por desgracia, el ejemplo de los padres pasa al filtrarse a la siguiente generación. Ahora, si quieres ser un rey universal, con poder universal, entonces, ¿cómo cambiarás la mentalidad de todas las naciones idólatras que hacen exactamente esto? Es imposible. Así que esta ley es altamente inconveniente. Así que, ¿qué hacemos con ella? Bueno, ¿por qué no simplemente quitarla? Y así el catecismo de la Iglesia Católica, basado en la razón y el sentido común, lo elimina. Ya no está. Ahora el complot se pone cada vez más interesante. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tomare su nombre en vano. En esta conferencia no voy a discutir exactamente la relevancia de todas estas cosas. Voy a hacer esto en otra conferencia. Acuérdense que hay una parte. ¿Cuál? Hay una parte segunda. Una segunda parte. En esta conferencia solo hablaré generalmente sobre la ley. Ahora el segundo mandamiento en el Catecismo Romano Católico dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Qué ha desaparecido? Porque el Señor no tendrá por inocente al que tomare su nombre en vano. Esta advertencia se impone en la ley de Dios, pero se suaviza en el romano catolicismo. ¡Wow! Interesante. El cuarto mandamiento: recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por eso Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Es increíble que los 2 mandamientos más largos de la Biblia han sido drásticamente cambiados. Por hecho, más del 70% de la ley de Dios ha sido eliminado por el romano catolicismo. El tercer mandamiento en el catecismo dice: acuérdate de santificar el día del Señor. ¿Qué fue cambiado? Bueno, esta gran parte ha desaparecido. 6 días trabajarás y todo lo que pertenece de eso ha desaparecido. Y ese primer trocito, el día del sábado, ha sido tirado a la basura y reemplazado con día del Señor. ¡Qué fascinante! Me pregunto cuál será su propósito del papado. Fascinante. Vamos al quinto mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El catecismo católico dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué han sacado? La promesa. Si eres fiel a este mandamiento, este es el mandamiento con una promesa, dice Pablo. La promesa ha sido eliminada. Ahora es un mandamiento sin promesa. Bueno, hicieron casi lo mismo en el sexto. Pero por supuesto ellos tienen hasta ahora uno menos, ¿correcto? Porque ellos eliminaron el segundo mandamiento por completo. Así que en el catecismo el quinto será el cuarto, el sexto será el quinto en el catecismo. No matarás, sin cambio. El séptimo mandamiento y el sexto en el catecismo: no cometerás adulterio, sin cambio. El octavo se convierte en el séptimo: no robarás, sin cambio. El noveno: no darás testimonio falso contra tu prójimo. No darás testimonio falso contra tu prójimo, queda igual. Y ahora ellos solo tienen 9 mandamientos, por lo que harán bien espabilarse para obtener 10. Y la manera de hacerlo es tomar el 10º mandamiento y dividirlo en 2. Pero noten lo que hacen. El 10º mandamiento dice: no codiciarás. Y esto es muy importante porque nada es casualidad, nada. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
dividido en dos en el catecismo. El 9º dice, no codiciarás la esposa de tu prójimo. Y el 10º reza, no codiciarás los bienes de tu prójimo. ¿Qué se fue? Vamos a comprobar. Tu casa se fue. Ok. Te quedas con tu esposa. Oh, esto es un alivio. La gente que trabaja para ti, tus empleados, se han ido. El siervo, la criada, se han ido. Tu buey y tu asno se fueron. Ahora, ¿cuál sería el equivalente de un buey y un asno hoy? Con el buey hacías tu trabajo. Una traducción directa hoy sería tu tractor. Pero una traducción general sería tus instrumentos de trabajo. Han desaparecido. Tu asno sería hoy tu transporte. Ha desaparecido. Has perdido tu casa, tus trabajadores, tus herramientas y has perdido tu medio de transporte. ¡Wow! Interesante. Muy interesante. Ahora vamos al siguiente paso. No voy a repetir mis conferencias pasadas. Si desean tener más detalles sobre lo que pasó en la Revolución Francesa, pueden mirar conferencia Revoluciones, Tiranos y Guerras de la serie Asalto Total. Los derechos humanos contra la ley de Dios. Los grandes filósofos de la Revolución Francesa, lo de Voltaire y todo lo demás, y los grandes instigadores, los planificadores, los Weissamtes, ¿qué eran y quién eran ellos? Todos eran jesuitas. Eran jesuitas. Ellos son los pensadores detrás de la Revolución Francesa. Y después de la Revolución Francesa, la primera declaración de los derechos humanos fue presentada a la humanidad y la más grande sinvergüenza fue que lo pusieron en 2 tablas de piedra. Es como decir que va a tomar el lugar de los 10 mandamientos. Y luego le pusieron una fascia, un haz de varillas atadas con una lanza en medio, y luego pusieron su pequeña serpiente con la cola en su boca, el Ouroboros. Cuando enciendo mi nuevo ordenador tengo que mirar a Ouroboros cada día, yendo por ahí. No me importa, lo estoy usando para hacer la obra del Señor. Y ahí está el triángulo, el ojo que todo lo ve de Lucifer. Y hoy tenemos los derechos humanos, los derechos humanos, los derechos humanos. Pero los 10 mandamientos, los 10 mandamientos, los 10 mandamientos, no. Tenemos otra cosa. Así que aquí está la Declaración de los Derechos Humanos original. Vamos a leer la cita de Pío XI. Bajo el fascismo, los propietarios pueden mantener sus títulos de propiedad y escrituras, pero el uso de su propiedad es, como escribió León XIII, común. El fascismo es una forma de socialismo que conserva las formas y los adornos del capitalismo, pero no su sustancia. Bajo el fascismo, los títulos de propiedad y las escrituras están intactos, pero la institución de la propiedad privada ha desaparecido. La han reemplazado las regulaciones y los mandatos gubernamentales. Para obtener esta distinción entre la propiedad legal y el uso real, los fascistas tienen una deuda con la Iglesia-Estado romano. Bien, así que puedes tener tu propiedad, puedes tener tu título, puedes pagar tus impuestos gubernamentales sobre lo que sea en tu propiedad, pero no es tuyo. De hecho, el coche que conduces tiene una pegatina que normalmente demuestra que has pagado tus impuestos. El coche es tuyo por arrendamiento, en calidad de préstamo. Puedes alquilarlo o pagarlo integral, pero aún así es un contrato de arrendamiento, no es tuyo. Ni tampoco tu casa. Está bajo una hipoteca social. Así que la Revolución Francesa tiene estos 10 mandamientos por aquí, con este haz de varas, la fascia,
Y luego si miras la parte superior de la lanza allí, ese pequeñito gracioso gorro, que es el gorro frigio, que es el gorro de la Revolución Francesa. Estas cosas están con mayor detalle en mis conferencias anteriores y no voy a repetirlas. Pero si quieres saber el origen del gorro, entonces tendrás que ir al dios Mitra. El mitraísmo es el corazón del romano catolicismo. El romano catolicismo es mitraísmo. Es adoración del sol persa, no es cristianismo. Es el dios persa del sol, Mitra, quien es el que mató al toro con todos sus animales inmundos que le ayudaron a hacerlo. Y ahí está su pequeño gorro, el gorro frigio. Así que pones este gorro pequeño, este símbolo ahí y todo el mundo piensa, ¡qué gorrito más lindo! No, usándolo estás honrando a Mitra. Y luego los líderes de la libertad tomaron a la libertad en la persona de esta mujer, una prostituta, la trajeron en tremendo son de fanfarria a Notre Dame, la catedral, y la entronizaron como diosa de la razón. Volvemos a la palabra razón. La voluntad del Papa representa la razón. Ahora bien, hemos visto que él ha cambiado los 10 mandamientos, y hay una razón razonable para cambiarlos. Y ahora hemos reemplazado la autoridad de Dios dentro de la iglesia por una acción razonable y nos inclinamos a la diosa. Hemos visto en la inversión de Génesis 1 que la diosa también se hizo prominente. Y las mujeres son divinizadas en la forma de una diosa. Esto es todo una teología muy interesante. En realidad es una teología luciferiana, pero vamos a llegar ahí. Así que aquí los franceses la entronizaron como diosa de la razón y podemos ver allí encima de su cabeza el emblema del sol ardiente, del sol Mitra, el venerable día del sol. Ahora, desde 1948 hasta 1998, esta fue la gran aceptación de este principio a escala universal y se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217A3 de 10 de diciembre de 1948. Y aquí tenemos los derechos humanos como base para la moralidad humana atesorada en el gobierno universal. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en las páginas siguientes, bla, 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 bla. Se trata de su página web, de la página propia web de la ONU. Así que los derechos humanos son hoy en día la moral internacional. En este año, 2008, Papa Benedicto saluda a la Asamblea General de Naciones Unidas, 18 de abril de 2008, en las Naciones Unidas en Nueva York. Papa recordó a todos los Estados miembros de la ONU que tiene el deber de proteger a su pueblo de graves y continuas violaciones de los derechos humanos. El Papa se ha convertido en el campeón de los derechos humanos. Acuérdense que sus jesuitas instituyeron los derechos humanos por primera vez. Fascinante. Fue la cosa más televisada que ha sucedido. Y la alfombra roja se desenrolló. ¿La pueden ver ahí? Y no lo quiera el cielo que un pedazo de polvo contamine los sagrados pies del Santo Padre. Así que vamos a aspirarla antes que Él llegue. ¡Qué aventura! Así que llega a las Naciones Unidas, todo está preparado. El secretario general Ban Ki-moon y el Papa son vistos juntos saludando a la multitud a medida que se dirigen hacia su gran discurso. Y los periódicos transmiten textos. El Papa se dirige a la audiencia global en la ONU. El pontífice afirma los derechos humanos, la clave para resolver muchos de los problemas del mundo. ¿Él es la cabeza de una así llamada iglesia cristiana? ¿No debería defender la ley de Dios? No, él está defendiendo los derechos humanos.
Nueva York, el Papa Benedicto XVI dijo a los diplomáticos de las Naciones Unidas el viernes que el respeto a los derechos humanos es la clave para resolver muchos de los problemas del mundo. Bien. El pontífice, dirigiéndose a la Asamblea General de la ONU en su primer viaje papal a los Estados Unidos, dijo que el trabajo de la organización es vital, pero expresó su preocupación de que el poder se concentra en un puñado de naciones. Él siempre ha defendido al más débil. El consenso multilateral, dijo hablando en francés, sigue en crisis porque todavía está subordinando a la decisión de unos pocos. Él está ampliando su base. Echemos un vistazo a otras naciones. Papa proclama los derechos humanos en la ONU. Denuncia las estrategias independientes de superpotencia a los problemas globales. Nueva York. Papa Benedicto confirmó ayer a las Naciones Unidas como un defensor importante de los derechos humanos y como una fuerza de paz, al tiempo que advirtió que si no se consideran los derechos humanos como dados por Dios, esos estarán sujetos a la erosión y revocación. ¡Wow! Permítanme asombrarme un poco y comprender eso. Los derechos humanos son ahora, ¿qué? Dados por Dios. Son la ley de Dios. Esto es fascinante. ¿De cuál Dios estamos hablando? Ciertamente no es el Dios del cielo. Este es otro Dios, y estas leyes son dadas por ese Dios. Bueno, vamos a continuar. Estarán sujetos a la erosión y revocación. Son dados por Dios, nadie puede excluirlos, están grabados en piedra. En una de las paradas más esperadas de su gira por Estados Unidos, el Papa Benedicto XVI dijo a la Asamblea General de la ONU que los derechos presentados en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU se aplican a todo el mundo por virtud del origen común de la persona y que siguen siendo el punto más alto del designio creador de Dios para el mundo y para la historia. Suena maravilloso. El hombre está haciendo un gran discurso. Pero, wow, ¿qué está diciendo? Papa predica verde a la ONU. El Papa Benedicto intensificó su reciente campaña ambiental, así que él es ahora un Papa verde. En realidad parece un Papa blanco, pero no importa. Y luego dice algo fascinante. Dice, las formas de vida en la Tierra no solo deben garantizar un uso racional de la tecnología y la ciencia, pero también deben redescubrir la auténtica imagen de la creación. Papa argumentó que la protección del medio ambiente es una obligación moral. Bien, los derechos humanos son la ley de Dios. La protección ambiental, esta es la nueva agenda, que es ahora una obligación moral. Vamos a continuar. Esta es la Gaceta Post de Pittsburgh, presentando otra parte del discurso. Y dice, estos derechos humanos son basados en la ley natural inscrita en los corazones humanos y presente en diferentes culturas y civilizaciones. Bueno, ahora tenemos una ley intercultural y se basa en, ¿qué ha dicho? ¿Cuál es su palabra de moda? La ley natural. Saben, la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de lo que dijo. Ellos dicen, bueno, esto suena muy bonito. Se basan en la ley natural inscrita en el corazón del hombre y presente en las diferentes culturas y civilizaciones. Su visita de 6 días fue en respuesta a una invitación, bla, 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 como los papas Juan Pablo II, bla, 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 bla. Y luego dijo, los derechos humanos, dijo Papa, son la clave para la paz y la seguridad mundial. Así que ahora estamos aprendiendo algo más. Es que la ley de Dios se basa en la ley natural. Bueno, echemos un vistazo a la ley natural. Nos gustaría saber lo que dijo. Wikipedia, ya sé que no es la mejor fuente, pero la pueden comprobar en otras partes. Y les voy a dar un montón de otras fuentes que son muy relevantes. La filosofía griega, estamos hablando de la ley natural, hace hincapié en la distinción entre naturaleza, physis, por un lado, y la ley, derecho o convencionalismo, nomos, por el otro. Lo que la ley mandaba variaba de un lugar a otro, pero lo que era por naturaleza debía ser lo mismo en todas partes. Por tanto, una ley natural habría tenido el sabor más de paradoja que algo que evidentemente existía. A menudo se dice que Aristóteles es el padre de la ley natural. Así que la teología del derecho natural se basa en la razón y es universal.
mientras que la ley de Dios es muy específica y no es universal. Y por lo tanto, la ley de Dios tendrá que ser cambiada, a pesar de que está escrita en piedra y no puede ser modificada. El hombre de pecado cambiará la ley de Dios y la va a reemplazar con la ley de los derechos humanos de otro Dios. Y está basada en la ley natural. ¿Pero qué dices? La comprensión católica contemporánea. La Iglesia Romano-Católica mantiene la opinión de la ley natural establecida por Tomás de Aquino, particularmente en su Suma Teológica. Así que ahora se vuelve técnico. ¿No dijo nada el Papa? ¿O lo dijo todo? Vamos a echar un vistazo a la crónica de una educación más alta, una fuente católica. La opinión de la crónica. Las ventajas intelectuales de una educación católica por Arnold Wolf. Él es profesor judío de Boston College, de la edición de 31 de mayo de 2002. Entre los intelectuales católicos, así como entre algunos que no son católicos, la más importante herencia es la tradición de la ley natural. ¡Wow! Ahora un profesor judío católico dice, la más importante herencia es la ley natural. Así que no es solo una palabra. Ahora se trata de algo importante. Será mejor que sepa lo que significa. Que se fundamenta en la idea de que hay ciertas verdades en el mundo que permanecen verdades, con independencia de si las leyes y las convenciones de cualquier sociedad particular se adhieren a ellos. En el peor de los casos, la creencia en el derecho natural puede conducir a la rigidez ideológica y la inhumanidad inflexible. Pero en el mejor de los casos, el respeto al derecho natural le da a uno la confianza en sí mismo, que hace posible la pasión y la curiosidad que impulsan la investigación intelectual. ¡Wow! Eso suena magnífico. La ley natural en definitiva nos inocula contra el posmodernismo. Los católicos son propensos a sostener que la verdad de la existencia de Dios debe significar la verdad de la razón en el hombre, la belleza del arte y la universalidad de la moral. Ahora, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene toda esta cosa? Aquí está un profesor de teología moral del seminario de San Patricio, California. Él escribió un libro, La razón informada por la fe. La razón informada por la fe. Y escribe, la ley natural es fundamental para la teología católica. La ventaja de usar el derecho natural es que la Iglesia muestra un gran respeto por la bondad humana y confía en la capacidad humana de conocer y elegir lo que es correcto. Oh, ¿están comenzando a percibir algo aquí? La Biblia dice que por nosotros mismos no podemos hacer nada bueno. Y la Biblia dice toda cabeza está enferma. Solo en Cristo podemos ser elevados. Tomás de Aquino dijo, no. No, podríamos estar caídos físicamente, pero nuestra razón no es caída. ¿Y por qué nuestra razón no cayó? Nosotros podemos tomar decisiones iguales a las de la ley de Dios. Por lo tanto, podemos cambiar realmente las cosas. Así que el romano catolicismo enseña que el hombre ha caído, pero su razón no ha caído. Sobre todo la razón de aquellos que se supone deben razonar para aquellos que no pueden razonar. Porque ellos piensan que esos son otros, el goyim, son demasiado estúpidos para razonar. Así que la ley natural dice que el que gobierna por derecho divino es el que toma las decisiones. La ventaja de usar el derecho natural es que la Iglesia muestra un gran respeto por la bondad humana y confía en la capacidad humana de saber elegir lo que es correcto. También por medio de apelar a la ley natural, la Iglesia puede abordar su discusión y reclamar la bondad o maldad de las acciones concretas, de todas las personas de buena voluntad y no solo de aquellos que comparten sus convicciones religiosas. ¿Me están comprendiendo ahora? Así que tengo que cambiar la ley de Dios para que se convierta en una ley universal, luego la reemplazo con los derechos humanos y luego digo, cualquiera que no está de acuerdo con esto no tiene buena voluntad. Y una persona sin buena voluntad no merece existir. El magisterio ha apelado a la ley natural como base de sus enseñanzas pertenecientes a una sociedad justa, el comportamiento sexual, la práctica médica, la vida humana, la libertad religiosa y la relación entre la moralidad y la ley civil. Entonces, ¿cuánto de tu vida va a ser controlado por la ley natural?
Todo. Todo. En cualquier caso, el desarrollo de la tradición de la ley natural entre los pensadores cristianos no se debe tanto a las escrituras como a la influencia de la filosofía griega y el derecho romano. Esa bestia era semejante a un leopardo. ¿Y la bestia leopardo representaba a quién? A Grecia. Esta es filosofía griega. Esta es la filosofía superior de la élite escogida para gobernar, el Goim, los que supuestamente no tienen la capacidad de pensar. Así que la ley natural romano-católica sale de la premisa de que la razón no es caída. La ley protestante de la naturaleza entiende la razón sometida a la palabra de Dios. Hay dos teologías opuestas en el mundo. Isaías 1:5, para que habéis de ser castigados aún, todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. El catolicismo romano dice, no, la cabeza no está enferma. Jeremías 17:9, el corazón es más engañoso que todas las cosas y desesperadamente perverso. ¿Quién puede conocerlo? Romanos 7:18, porque sé que en mí, esto es en mi carne, ¿qué dice Pablo? En mí no mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Roma dice, no, yo puedo corregir y cambiar la ley de Dios. Yo puedo corregir lo que escribieron los apóstoles. Yo soy su superior. ¡Qué arrogancia! Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Esto es cristianismo. El romanismo es paganismo. Si la razón no ha caído, entonces podemos salvarnos a nosotros mismos por la razón. Por otra parte, la ley natural también requiere el sacrificio del individualismo al colectivismo. Tienes que someterte a la razón del poder de razonamiento. De otro modo, no eres un buen ciudadano. Así que cuando el Papa dijo que los derechos humanos se basan en la ley natural, ¿no dijo nada o lo dijo todo? Él lo dijo todo, lo dijo todo. El jesuita Murray escribe, el derecho natural se refiere a la comunidad como dada al igual con la persona. El hombre es considerado como un miembro de un orden indicado por Dios y objeto del orden que hace del orden orden. Por tanto, es solo una forma correcta, pero sin derechos, y lo correcto es decidido por Roma. Ahora, esto es fascinante. Bajo la ley natural, me convierto en un número y no puedo subir por encima del deseo y la voluntad y el patrón de pensamiento de la comunidad. Si me atrevería a levantar mi cabeza por encima de eso y pensar como un individuo, esa cabeza tiene que ser podada. Estamos viendo más y más control de esa naturaleza y que la capacidad de toma de decisiones se le está quitando al hombre, ¿sí o no? Aquí está el discurso del Santo Padre Benedicto XVI a los participantes de la sesión plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Se llama Dignitatis Humanae. En la formación de sus conciencias, los fieles deben prestar mucha atención a la enseñanza santa y cierta de la Iglesia, porque la Iglesia Católica es por la voluntad de Cristo el Maestro de la verdad. Es su deber de anunciar y enseñar auténticamente la verdad que es Cristo y al mismo tiempo declarar y confirmar con autoridad los principios del orden moral que fluyen de la misma naturaleza humana. ¡Wow! ¿Los principios de orden moral fluyen de la naturaleza humana? Yo pensaba que los principios de naturaleza moral vienen de Dios y de su ley. Aquí hemos vuelto algo al revés, y esto es extremadamente peligroso. Y la Iglesia va a decidir lo que tienes que creer. Papa Benedicto XVI se dirigió a la Universidad de Roma. ¿Qué dijo? 2008. Papa es en primer lugar el obispo de Roma, y como tal, en virtud de la sucesión apostólica del apóstol Pedro, él tiene la autoridad episcopal en lo que respecta a toda la Iglesia Católica. La palabra obispo, episcopos, que en su significado inmediato se refiere a la supervisión, ya en el Nuevo Testamento fue fusionada con el concepto bíblico del pastor.
Yo soy tu supervisor. Yo soy tu pastor. Harás lo que yo diga. Este es el discurso del Papa, no mío. Yo solo estoy leyendo. Él es el que desde un punto elevado de observación. Estoy tan contento de tener a alguien en un punto elevado de observación que puede decidir por mí lo que es correcto o incorrecto. ¿Qué haría yo sin él? Observa todo el paisaje, asegurándose de mantener el rebaño junto en el camino correcto. Esta descripción de la función del obispo dirige la vista en primer lugar dentro de la comunidad y de los creyentes. Pero esta comunidad por la cual el obispo se preocupa, por grande o pequeña que sea, vive en el mundo. Sus condiciones, su camino, su ejemplo y sus palabras influyen inevitablemente al resto de la comunidad humana en su totalidad. Así el Papa, precisamente como el pastor de su comunidad, se ha ido convirtiendo en una voz de la razón ética de la humanidad. Tenemos otro Dios en la tierra. Él decidirá qué es correcto o incorrecto y será mejor que obedezcas. El Papa habla como representante de una comunidad creyente en la cual a lo largo de los siglos de su existencia una sabiduría de vida específica ha madurado. Me gusta esto. Así que su sabiduría de vida ha madurado en la iglesia. Él habla como representante de una comunidad que tiene dentro de sí un tesoro de conocimiento ético, de experiencia, que es importante para toda la humanidad. En este sentido, él habla como representante de una forma de razonamiento ético. Vaya. Siempre que los mecanismos razonables están preocupantes, él señala que el problema no se puede reducir a una mera lucha por obtener más votos, sino que debe incluirse un proceso de argumentación que responda a la verdad. Wahrheitssensibles Argumentationsverfahren. Good grief. Esto es lo mismo que acabo de leer en inglés. Y luego se refiere a Tomás de Aquino. Merece un lugar especial en la historia para poner de relieve la autonomía de la filosofía, así como la de la ley. Así que aquí existe una moral que se ha desarrollado en la Iglesia y su poder y altura residen en el Papa. Martín Lutero, esta es una serie de reforma, habla de Spritzenprinzip, que es el principio de la Biblia, lo que está escrito en la palabra, el principio de la palabra. El principio de la palabra de Lutero ha sido el axioma del protestantismo. Al igual que la Iglesia de Roma dice Führerprinzip, el principio del líder, que fue el axioma del catolicismo. Así que aquí tenemos dos religiones opuestas. La una dice, yo soy el Führer, yo soy el líder, yo soy el que va a decidir qué es moral y qué es correcto. Y en la otra tenemos el Schriftenprinzip, el principio basado en la palabra. La Biblia es la norma de la moralidad. Tenemos que tomar una decisión, señores y señoras. Martín Lutero escribió, debemos aprender a separar el poder espiritual y el temporal entre sí, como el cielo de la tierra, porque el Papa ha oscurecido en gran medida este asunto y ha mezclado las dos potencias. Me encantan los reformadores. Menos mal, alguien está pensando todavía. Este escritor de la Reforma dice, el comienzo de la gran apostasía fue el tratar de complementar la autoridad de Dios por la de la Iglesia. Roma comenzó por imponer lo que Dios no ha prohibido y acabó por prohibir lo que él, Dios, había ordenado de forma explícita. Bien dicho. Martín Lutero dice, si no luchas con todo tu corazón contra el gobierno impío del Papa, no puedes ser salvo. Quien se deleita en la religión y en la adoración del papado se perderá eternamente en el mundo por venir. Si lo rechazas al papado, debes esperar entrar en todo tipo de peligro, incluso perder la vida. Pero es muchísimo mejor ser expuesto a tales peligros en este mundo que guardar el silencio. Mientras viviré, voy a denunciar a mis hermanos el dolor y la peste de Babilonia, por temor que muchos de nosotros van a apostatar y caer con el resto en el abismo. ¡Wow! Sin rodeos. Martín Lutero, hablando de la Schriftenprinzip, la Biblia, el principio basado en la palabra.
Él dice, dejando a un lado todos los escritos humanos, debemos dedicarnos más y más aún a obrar más persistente solamente en las Sagradas Escrituras. Hoy si me pueden decir quién es el juez final cuando las declaraciones de los padres se contradicen entre sí mismos. En este caso, el juicio de la Escritura debe decidir la cuestión, cosa que no se puede hacer si no damos a la Escritura el primer lugar, porque la Biblia es en sí misma la más segura, más fácil de entender, la más normal, es su propio intérprete, aprobación, juez, ilumina todas las declaraciones de todos los hombres. Por lo tanto, nada más que las palabras divinas deben ser los primeros principios para los cristianos. Todas las palabras humanas son conclusiones extraídas de los mismos y deben ser traídas de nuevo a ellos y aprobadas por ellos. Este es el protestantismo. Hoy no tenemos protestantismo en el mundo. Tenemos fascismo. John W. Robbins escribe un libro magnífico, si quieres leerlo, se llama Megalomanía Eclesiástica. Él escribe, cada hombre será obligado a dar cuenta de las obras que ha hecho en la tierra, por lo que cada hombre tiene el derecho de leer la Biblia por sí mismo. Así nació el individualismo que transformó el mundo como un antiguo y medieval. Individualismo, estando delante de Dios como el autor de los propios hechos y ser juzgado por el espejo de la ley de Dios. Thomas Ehrenzeller, director de los Federalistas Mundiales, afirma, un número creciente de personas están patrocinando una reacción en contra de la ola del fanatismo religioso fundamental. El camino correcto a seguir es el que dará lugar a un nuevo mundo unido y a una ley mundial. Queremos otra ley, queremos una ley universal, y esta no puede ser la ley de la Biblia. Tiene que ser otra ley. El segundo manifiesto humanista se jactaba. Deploramos la división de la humanidad por motivos nacionalistas. Hemos llegado a un punto de inflexión en la historia humana donde la mejor opción para trascender a los límites de la soberanía nacional y avanzar hacia la construcción de una comunidad mundial, tenemos que perder el individualismo. Debemos llegar a ser sumergidos en el globalismo. Nosotros, los miembros de las Naciones Unidas, proclamamos solemnemente nuestra determinación común de trabajar con urgencia para el establecimiento de un nuevo orden económico internacional. Esta es la crónica mensual de las Naciones Unidas. ¿Un nuevo orden internacional? ¿Crees que esta crisis en este momento podría tener algo que ver con eso? ¿Crees que es posible que tu casa, que el protestantismo siempre garantizó, que tus posesiones y todas estas cosas están ahora bajo amenaza? Un cambio completo en el orden financiero y económico del mundo es imprescindible. Benjamin Kremer, portavoz de Maitreya. La tierra y lo que se produce pertenece a la humanidad en su conjunto. Y debe venir el tiempo cuando las necesidades básicas, los alimentos, etcétera, etcétera, sean distribuidas equitativamente por un Consejo Central de Economía. Nos estamos moviendo en una dirección muy interesante. Blair lanza una organización de fe. Apenas escapado de su papel del primer ministro, el ex primer ministro Tony Blair pone en marcha una fundación de fe para luchar contra la pobreza mundial, desafiar los conflictos y unir las religiones del mundo. ¿Sobre la base de qué? ¿Sobre la base de Cristo? Imposible. Imposible. Así que el nuevo programa tiene otras cosas en mente. Tony Blair se convierte al catolicismo en el servicio de Westminster. ¿Está él sentando un precedente? ¿Está él sentando un precedente? Tony Blair se ha convertido al romano catolicismo, confirmó el portavoz oficial del ex primer ministro. El señor y la señora Blair aquí están con el Papa. Y qué hermoso apretón de manos. Me gusta este apretón de manos. Es muy, muy interesante, me gusta. BBC. El siguiente en tomar el control es el señor Brown. Brown revela una visión moral global. Gordon Brown ha establecido su visión sobre una sociedad global gobernada por un compartido sentido moral. No somos extranjeros morales, pero hay un sentido moral compartido común a todos nosotros. Aquí está hablando a nada menos que al conjunto religioso de la Iglesia.
Y el primer ministro exhortó a las naciones y religiones a actuar juntos para resolver problemas. Y se dirigió a la Asamblea General de la Iglesia de Escocia. Necesitamos una moral compartida. Fascinante. La Biblia dice, han invalidado tu ley. Y es la hora de que Dios actúe. El diario Telegraph, George Bush se reúne con el Papa en medio de afirmaciones que podría convertirse al catolicismo. Oh, no, otro. ¿Va a hacerlo? El mundo entero se vuelve católico. Qué bonita conversación tienen estas personas. ¿Y cuál es la lucha que él da por nosotros? Bueno, vamos a ver. Condolenza, ¿nos puedes ayudar? Jacobinismo. ¿Qué es eso? Esa fue la Revolución Francesa. Los jacobinos fueron formados por Adam Weishaupt, que era jesuita. La secretaria de Estado Condolenza Rice utilizó el discurso de 8 de febrero en París para ensalzar la Revolución Democrática Global de la administración Bush, que dijo ella continúa la obra de la Revolución Francesa del siglo XVIII. Bien. La Revolución Francesa reemplazó la moralidad de Dios con otra moral. El Papa llega a Nueva York y dice, esta moralidad, los derechos humanos, está dada por Dios. ¿Dijo él eso? Se basa en la razón, yo solo hago un resumen, se basa en la ley natural. Espero que están empezando a ver todo lo que fue alguna vez y ha desaparecido poco a poco en la arena del tiempo. ¿Pueden comprender? Ahora, ¿qué es esta Revolución Francesa que usted continúa? Señor Bush. ¿Y a quién va a usar usted con el fin de promover sus acciones? Bueno, obviamente su poder militar. Aquí está el Departamento del Ejército de Estados Unidos de América. Oh, ¿qué hace ese pequeño gorrito divertido en el emblema de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América? ¿Está él terminando lo que empezó la Revolución Francesa, sí o no? Quiero decirle esta noche que lo que comenzó ahí es la guerra sin cuartel contra Dios de los cielos. Es la acción de destronar la soberanía de Dios para ser reemplazada por la soberanía de otro Dios. Y va a ser universal. Y nadie puede interponerse en su camino. Y si te atreves, se te vendrá encima ese pequeño gorrito frigio como una tonelada de ladrillos. Ahora vamos a ir a los documentos papales. Pío, escribiendo en 1931, declaró que Rerum Novarum, sin embargo, se destacó en esto de establecer reglas infalibles para toda la humanidad, para la correcta solución del difícil problema de la solidaridad humana llamada cuestión social. Gracias, Papa Pío. Nos estás diciendo que la encíclica Rerum Novarum nos dirá cuáles son las soluciones adecuadas para la humanidad. Ahora, Juan 23, en su Mater e Magistra, escribió: con mucho la evidencia más notable de esta doctrina social y acción que la Iglesia ha establecido a través de los siglos, sin duda, es la muy distinguida carta encíclica Rerum Novarum. Quiero saber qué dice este documento, porque me va a mostrar cuáles son las soluciones adecuadas para mis decisiones morales. ¿No es esto lo que dicen? Así que les voy a aburrir con la Rerum Novarum. Sé que lo hice en una conferencia anterior también, pero solo brevemente. Ahora lo voy a hacer un poco más detallado, porque les guste o no, somos ustedes y yo, los categorizados y puestos en un paquete para adaptarnos al papado. Pero me pregunto si acaso nos va a quedar bien eso. Que Dios nos ayude con esta nueva moralidad. Aquí está la gran encíclica. Y quiero decirles ahora que esta es la ley universal. La encíclica Rerum Novarum. A nuestros venerables hermanos, los patriarcas primados, bla, 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 bla. Yo solo he tomado partes de ella. Así que no les voy a aburrir con todo el asunto. Porque todo hombre tiene por naturaleza el derecho a poseer bienes como propios.
Este es el artículo 6 de la Rerum Novarum. ¿Por qué? Tengan en cuenta que la redacción es siempre muy cuidadosamente elegida. ¿Por qué? Por naturaleza. Por lo tanto, el hombre no solo debe poseer los frutos de la tierra, sino también el suelo, ya que a partir de los frutos de la tierra, él tiene que poner por provisión para el futuro. Las necesidades del hombre no mueren, sino siempre se repiten. Aunque satisfechos hoy, ellos exigen nuevos suministros para el mañana. La naturaleza, en consecuencia, debe haber dado al hombre una fuente que sea estable y permanezca siempre con él, de donde pueda extraer continuamente suministros. Esto fue escrito hace mucho tiempo, pero este es el pensamiento económico de la Iglesia Romano-Católica, como lo han dicho los papas. ¿No es eso desarrollo sostenible? ¿Han oído hablar del término desarrollo sostenible? ¡Wow! Así que no se pierdan mis conferencias sobre la gestión sostenible. No, sobre los príncipes sostenibles y teletransportables. El artículo 10 dice, a medida que los efectos siguen su causa, es simplemente justo y correcto que los resultados del trabajo deben pertenecer a los que han prestado su trabajo. Así que si alguien ha construido un coche para usted, ¿a quién pertenece este coche? Es común. No es tuyo. Es común. Es por eso que el buey y el asno fueron eliminados de los 10 mandamientos. Con razón, he resaltado esa palabra. Entonces la opinión común de la humanidad, poco afectada por unos pocos disidentes que han contendido por una opinión contraria, ha encontrado en el estudio cuidadoso de la naturaleza y en las leyes de la naturaleza la ley natural, las bases de la división de la propiedad. Aquí está el Papa. Él dijo en las Naciones Unidas, los derechos humanos se basan en, ¿qué ley? La ley natural. Nos acercamos al tema con confianza y luego ellos utilizan nos y nosotros con mayúsculas. Ellos son Dios. Ellos van a decidir lo que debes creer. Artículo 22. Es lícito, dice Santo Tomás de Aquino, para un hombre mantener la propiedad privada y también es necesario para la continuación de la existencia humana. Pero si se hace la pregunta, ¿cómo se deben utilizar las posesiones de alguien? La Iglesia responde sin dudarlo con las palabras del mismo Santo Doctor. El hombre no debe considerar los bienes externos como propios, sino como comunes a todos, a fin de compartirlos sin dudarlo cuando otros están en necesidad. Ahora puedes comprender por qué el 10º mandamiento tuvo que ser cambiado. ¿Empieza a tener sentido? ¿Es él el hombre del pecado, sí o no? Artículo 27. Y si la sociedad humana ha de ser sanada ahora, en ninguna otra manera puede ser curada salvo por el retorno a la vida cristiana y las instituciones cristianas. Así que la sociedad humana está enferma. El protestantismo está enfermo, según ellos. Cuando una sociedad se va desgastando, el consejo sano para dar a los que la restaurarían es llamarla a los principios de la que surgió, catolicismo. Por lo tanto, apartarse de su constitución primitiva implica enfermedad. Volver implica recuperación. En la Edad Media nadie poseía ninguna tierra, solo los señores feudales eran propietarios de la tierra. Y la Iglesia lo supervisaba todo. Y la Iglesia ha guardado con cuidado religioso la herencia de los pobres, que es lo que les pertenece a ustedes. La madre común de ricos y pobres ha provocado en todas partes heroísmo de la caridad. ¿Suena tan bonito? Por el Estado entendemos cualquier gobierno que se conforma con sus instituciones a la recta razón y a la ley natural y a aquellos dictados de sabiduría divina que hemos expuesto en la encíclica sobre la Constitución cristiana. Cada Estado tiene que cumplir con la ley natural, que es una ley católica gobernada por el Papa. Así que ahora vamos a echar un vistazo a lo que dice el artículo 33. La administración pública deberá proveer de vida y solicita por el bienestar y la comunidad de la clase obrera. Recuerda que no te pertenece. No puedes decir que tienes control sobre tus trabajadores. Esto está en el 10º mandamiento, pero ha desaparecido. Para citar las sabias palabras de Tomás de Aquino, así como la parte y el todo son en cierto sentido idénticos, de igual modo lo que pertenece al todo en cierto sentido pertenece a la parte. Entre los muchos y graves deberes de los gobernantes que harán lo mejor para el pueblo, el primero y principal es de actuar con estricta justicia que se llama justicia distributiva, hacia todos y para cada clase por igual. La redistribución de la riqueza. ¿Has oído esta expresión? ¿De dónde venía? Ahora ya sabes de dónde viene. Así como el poder de gobernar viene de Dios, y es, por decirlo así, una participación suya, la más alta de todas las soberanías,
se deben aplicarse como si fuera ejercitado por el poder de Dios. No podrás decir no. Estarás en grandes problemas si dices no. Cada vez que el interés general o de alguna clase particular sufre o se ve amenazado con daño que de ninguna otra manera puede ser previsto o prevenirse, la autoridad pública debe intervenir para tratar con el daño. Vamos a tener cada vez más intervención de la autoridad pública en nuestra vida privada. Necesitarás firmar 3 peticiones para ir al baño. Los derechos deben ser respetados religiosamente donde quiera que existan, y es el deber de la autoridad pública prevenir y castigar el daño. Vamos a tener leyes que no sabremos de dónde han salido, que nos van a salir por las orejas. El derecho de poseer propiedad privada se deriva de la naturaleza, no del hombre, y solo el Estado tiene el derecho de controlar su uso para los intereses del bienestar público. ¿Por qué creen ustedes que el Estado es tan feliz de intervenir en la crisis de las hipotecas? ¿Están ellos tomando las cosas en sus propias manos? ¿Quién es tu dueño si la crisis de las hipotecas ha sido asumida por el Estado? El Estado te posee. ¿Y quién es dueño del Estado? Esa es otra pregunta interesante. ¡Wow! Esto es fascinante. Eso es fascinante. Dice que el Estado no puede absorber la tierra para sí mismo. Ahora, los sindicatos. Lo más importante de todos son los sindicatos de los trabajadores. Tales uniones deben ser adaptadas a las necesidades de nuestra época, una época de amplia educación, diferentes hábitos, numerosos requisitos. Es gratificante saber que existen en realidad no pocas asociaciones de esta naturaleza que consisten ya sea de trabajadores solos, bla, bla, bla. Queremos sindicatos de trabajadores, sindicatos de los trabajadores. Porque entrar en una organización de este tipo es el derecho natural del hombre, y el Estado tiene por oficio el proteger los derechos naturales, no destruirlos. Y si no permite a sus ciudadanos a formar asociaciones, él contradice el principio mismo de su propia existencia. Así que, Estado, vamos a tener sindicatos y ellos se harán cargo de las necesidades de los trabajadores y no de los demás. El resto serán excluidos. Y Estado, mantén tus manos fuera, porque nosotros somos los dueños. ¿Quién creó los sindicatos? Bueno, si vas a entrar en uno, te darás cuenta que los autores intelectuales están en las filas de los jesuitas. Y ahora escuchemos esta arrogancia absoluta. Y aquí se nos recuerda de las cofradías, las sociedades y las órdenes religiosas que han sido formadas por la autoridad de la Iglesia y la piedad de los cristianos. Los anales de todas las naciones, hasta nuestros días, dan testimonio de lo que ellas han logrado para la raza humana. Es indiscutible que en la base de la razón misma, este tipo de asociaciones sean perfectamente libres de culpa. En sus objetos poseen la sanción de la ley de la naturaleza. Así que estas órdenes cristianas se basan en la ley de la naturaleza. Estado, tú los dejarás en paz. No vas a interferir en los asuntos de la Iglesia. Vas a mantener tus dedos afuera. Nosotros somos el jefe. En su aspecto religioso, ellos afirman que solo la Iglesia es responsable del razonamiento. En consecuencia, los gobernantes del Estado no tienen derecho sobre ellos, ni tampoco pueden reclamar ninguna parte de su control. Por el contrario, es el deber del Estado de respetar y cuidar de ellos, y si es necesario, defenderlos de los ataques. ¡Wow! ¡Wow! Que el obrero sea exhortado y conducido a la adoración de Dios y a la práctica sincera de la religión, y entre otras cosas a la santificación del domingo y de los festivos sagrados. ¿Quién proclama estos festivos santos? La Iglesia. Que aprenda el obrero a respetar y amar la Santa Iglesia, la madre común de todos nosotros. Disculpe, no eres mi madre. De aquí entendemos la obligación de cesar el trabajo y las obras los domingos y ciertos festivos santos. Así que aquí tenemos instituidos los derechos de los trabajadores en Rerum Novarum. Y sigue más y más. Y el Estado no tiene derecho a interferir en la propiedad que pertenece a la Iglesia. El Estado solo tiene derecho de distribución y no derechos de propiedad. Se pone fascinante eso. El Papa León. En lo que respecta a la Iglesia, su cooperación nunca carecerá. Y luego sigue y sigue y sigue. Y esta es la encíclica. Eres dueño de nada. La Iglesia es dueña de todo. Todo el mundo está sujeto a ella. Lo que el papado ha desarrollado
es que mediante la constante ampliación de los derechos humanos, para usar la frase del propio Vaticano, puede ofrecer siempre nuevos argumentos morales para aumentar el tamaño, el propósito y el poder del gobierno. Gaudium Spes, Alegría y Esperanza, una de sus encíclicas. Uno de los principales documentos emitidos por el Concilio Vaticano II es típico de los muchos pronunciamientos de la Iglesia-Estado. Interesante. Lo que sigue es una larga, aunque incompleta lista de los derechos del hombre, así como han aparecido en varias encíclicas papales de 1891. Estos son algunos de los nuevos derechos que requieren la intervención del gobierno en todos los aspectos de la sociedad y economía. Esto escribe la Iglesia Romano-Católica. Dejadme tomar un respiro. Derecho a fundar libremente sindicatos, derecho a la cultura, derecho a emigrar, derecho a alimentos, a ropa, al descanso, derecho a atención médica, derecho a un salario justo, derecho a la vida, a un ambiente seguro, a la seguridad personal de los trabajadores, a la vida familiar, a la propiedad divina, al uso común de los bienes. Inmediatamente después, derecho al trabajo, a una pensión, a un seguro, derecho de asociación, derecho a la protección, derecho a la integridad corporal, a la huelga, a fundar una familia, el derecho a la educación, al empleo, a la reputación, al respeto, a la información adecuada. A la protección de la intimidad, a la libertad que le corresponde, a la formación profesional, a la educación de calidad, bla, 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 y sigue, y sigue, y sigue. Ahora, si tienes todos estos derechos, ¿cuánto debe intervenir el gobierno para asegurar estos derechos? Control absoluto. Por eso tú no puedes contratar y despedir. No puedes tomar una decisión en cuanto a tu negocio. Ni siquiera puedes decidir a quién emplear. ¿Sabes que va contra la ley que una iglesia específica contrate solo miembros de esa iglesia? Lo cual podría significar que si eres cristiano, muy pronto posiblemente tendrás que contratar a un predicador musulmán. Quiero decir, esto es ridículo. El complejo de las circunstancias de nuestros días hace necesario que las autoridades públicas intervengan cada vez más a menudo en los asuntos sociales, económicos y culturales. Ya en 1874, el primer ministro de Gran Bretaña, W. E. Gladstone, declaró, noten sus palabras, la servidumbre individual, sin embargo abyecta, no satisfará la Iglesia romana. El Estado debe ser también esclavo. ¿Incluye eso a los Estados Unidos de América? ¿Incluye eso a Canadá? ¿Incluye eso a Sudáfrica? En 1904 y 1905, un sociólogo alemán no católico, Max Weber, publicó un ensayo en el que habló sobre la ética protestante. Él dijo, los países cuyas economías han crecido con mayor rapidez fueron protestantes, y aquellos cuyas economías han quedado atrás eran romano-católicos. Félix Rheinfeld señaló 6 formas en que el protestantismo había fomentado el crecimiento económico. El protestantismo ha permitido al intelecto que se dedicara a actividades seculares, no solo religiosas. El protestantismo trajo la educación a las masas. El protestantismo no alentaba la indolencia. El protestantismo defendió la independencia y la responsabilidad individual. El protestantismo creó un tipo más elevado de moralidad. El protestantismo fomentó la separación de iglesia y Estado. Estas son las cosas que eran buenas. En todos estos aspectos, Rheinfeld escribió, el protestantismo produjo un efecto liberador e estimulante en la vida económica, pero el catolicismo trajo constricción y obstáculos. Esta es una carta fascinante. Dickens escribió, y la escribió al señor Foster, y dice, en el Simplon, en el puente de San Mauricio, donde termina el cantón protestante y comienza un cantón católico, puedes separar 2 condiciones perfectamente distintas y diferentes de la humanidad, al trazar una línea con tu bastón en el polvo en el suelo. En el lado protestante, pulcritud, alegría, industria, educación, aspiración continua para cosas mejores. En la parte católica, suciedad, enfermedad, ignorancia, miseria y sufrimiento. He observado con tanta frecuencia esto desde que llegué en el extranjero que tengo un triste presentimiento de que la religión de Irlanda está a la raíz de todos sus pesares. De acuerdo con el derecho canónico, el control de la propiedad de la Iglesia y del Estado romano pertenece al Papa, su emperador supremo. Él controla toda la propiedad. La doctrina romano-católica sobre la propiedad privada se refleja en el lema comunista del siglo XIX, de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad.
Y si lo piensas bien, este era el lema de Lyndon Johnson. Los derechos humanos son más importantes que los derechos de propiedad. Era el credo de la sociedad de Lyndon Johnson. Vamos a tomar de los ricos y dar a los desposeídos, a los que no tienen. Este es fascismo, nazismo, teología de liberación, intervencionismo y socialismo. Esto es lo que tenemos hoy en el mundo. Quiero llevarles de vuelta a la Biblia. Quiero llevarles a Reyes capítulo 21. Es la historia de Acab, Nabot y su viña y Jezabel. Y la ubicación, Jezreel. Acab representa en la tipología los reyes del mundo. Y él mira por la ventana y la viña de Nabot parece gloriosa, pero no la puede tener porque pertenece a Nabot. Porque la ley de Dios dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás cosa alguna de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni sus trabajadores, nada, no tienes derecho a interferir. Asombroso, pero él la quiere. Y entonces viene Jezabel, y Jezabel, en el Nuevo Testamento, es un símbolo de la iglesia apóstata, la que conduce a la adoración del sol. Ella le dice a Acab, te la voy a dar, voy a deshacerme de ese pequeño obstáculo, Nabot. Y así ella mata a Nabot. Y Acab consigue lo que quería. Eso es un tipo de lo que va a ocurrir en este planeta. Nabot es asesinado por su viña. ¿Habéis leído los periódicos? ¿Cuántos protestantes están siendo expulsados de sus tierras? ¿Habéis visto lo que sucede en Zimbabue? ¿Habéis visto lo que sucede en todo el mundo? Aquí solo lo hacen más sutil. Pero todos van a perder. Y la comunidad va a obtener lo que es tuyo. Reyes 1. Pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para hacer un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y Acab se fue a su casa triste. Oh, qué historia interesante. Bueno, les voy a contar la historia. Isabel le dijo, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y como Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y posee la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. El protestantismo dio libertades al mundo. Levántate, el protestantismo ha muerto. Toma la viña. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón también. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. He aprendido en mi país, donde sentimos estas cosas todos los días, donde las personas están siendo asesinadas por miles, expulsadas de sus tierras. He aprendido a aceptar que no es mío. Y si ellos lo toman, que lo tomen. Y si quieren mi coche, pueden llevárselo. Si ellos creen que necesitan mi televisor, pueden tenerlo. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón también. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Y esto les animo a ustedes. Yo no soy como aquellos predicadores que se levantan y claman, vamos a cambiar esto. No puedes cambiar nada. Nosotros hemos perdido la guerra, pero Cristo no la ha perdido. Poned vuestra mirada en las cosas de arriba. Cuando ellos hayan invalidado su ley por completo, Él actuará. Así dice la Biblia, yo lo creo. Y si nuestros afectos están dirigidos hacia arriba, entonces genial. Lutero declaró, mi fuerza y mi consuelo están en un lugar donde ni los hombres ni los demonios pueden llegar a ellos. ¿No es genial? Oh, me encanta. El cristianismo no es una muleta, es una cruz. Pero sin ella
no tenemos esperanza. Nuestra esperanza se basa únicamente en Jesús y su justicia. Pensemos en lo que Él ha preparado para los que le aman y luego no importará lo que pase. Entonces, ustedes pueden tomar el periódico y en lugar de soplar una maldición y tener un infarto o un accidente cerebrovascular, relájense y observen el mundo yendo adelante mientras la gran batalla del fin del tiempo se desarrolla. Y recuerden, Jesús es el vencedor y Él ha prometido: en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, estéis también vosotros. Gracias.